para encontrarte. Necesito este tiempo para hablarte. Lejos, solo un instante. Desconecto todo lo que me distrae. No vengo a hablar de mis problemas, no. Vengo a entregarte todo mi corazón. Eres todo lo que pienso y lo que siento, la razón de mi existir y mi aliento. Eres eso que hace todo tan intenso y no puedo conseguir vivir sin tu amor. Sin tu amor. Sería un desastre si giro y vivo en la órbita de antes. Vengo, quiero abrazarte. Necesito este tiempo más que antes. No vengo a hablar de mis problemas, no. Vengo a entregarte todo mi corazón. Que eres todo lo que pienso y lo que siento, la razón de mi existir y mi aliento. Tú eres eso que hace todo tan intenso y no puedo concebir vivir sin tu amor. Tus misericordias nuevas son cada mañana y tu fidelidad, oh Dios, no tiene fin. Vivo porque estoy bajo tus alas. Prefiero un día aquí que mil fuera de ti. Mi corazón es tuyo desde la eternidad hasta la eternidad. Eres todo lo que pienso y lo que siento, la razón de mi existir y mi aliento. Eres eso que hace todo tan intenso y no puedo concebir vivir sin tu amor. Eres todo lo que pienso y lo que siento, la razón de mi existir y mi aliento. Tú eres eso que hace todo tan intenso y no puedo concebir vivir sin tu amor. Vengo para encontrarte. Necesito este tiempo para hablarte. Para encontrarte, necesito este tiempo para hablarte. Lejos, solo un instante. Desconecto todo lo que me distrae.
vengo a hablar de mis problemas, no. Vengo a entregarte todo mi corazón. Eres todo lo que pienso y lo que siento, la razón de mi existir y mi aliento. Eres eso que hace todo tan intenso y no puedo conseguir vivir sin tu amor. Sin tu amor. Sería un desastre si giro y vivo en la órbita de antes. Vengo, quiero abrazarte. Necesito este tiempo más que antes. No vengo a hablar de mis problemas, no. Vengo a entregarte todo mi corazón. Que eres todo lo que pienso y lo que siento, la razón de mi existir y mi aliento. Tú eres eso que hace todo tan intenso y no puedo concebir vivir sin tu amor. Tus misericordias nuevas son cada mañana y tu fidelidad, oh Dios, no tiene fin. Vivo porque estoy bajo tus alas. Prefiero un día aquí que mil fuera de ti. Corazón es tuyo desde la eternidad hasta la eternidad. Eres todo lo que pienso y lo que siento, la razón de mi existir y mi aliento. Eres eso que hace todo tan intenso y no puedo concebir vivir sin tu amor. Eres todo lo que pienso y lo que siento, la razón de mi existir y mi aliento. Tú eres eso que hace todo tan intenso y no puedo concebir vivir sin tu amor. Vengo para encontrarte. Necesito este tiempo para hablarte. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados.
Lázaro vino a su voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro vino a su voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño, transforma mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la propia vida, la fuerza que hay en mí. Tú eres hijo de Dios y me llevas a obedecer. Señor, ve todo en mí. Oye su voz y llamándote a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi resucita mi sueño, transforma mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño, transforma mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Resucítame. Buenas noches, hermanos, que el Señor te bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles y mucho más un honor el poder compartirte la palabra de Dios en esta hora. Hoy quiero hablarte de algo que está en el corazón de Dios, lo cual Él estuvo ministrando en mi vida durante todo este tiempo. ¿Y de qué se trata? Linaje real. Eso fue lo que escuché de parte de Dios. Y tú te preguntarás, yo no sé si tú eres como yo, pero la imaginación empezó a volar la mía y me fui a Disney, las princesas, los príncipes, los castillos y wow, todo lo que tiene que ver con la realeza. Pero bueno, eso es ciencia ficción, eso es fantasía. Mas hoy quiero hablarte de algo real.
que es ese linaje el cual el Señor está hablando. Primeramente empecemos, ¿qué es linaje? Mira lo que dice, es una ascendencia o descendencia de cualquier familia. Mira, automáticamente, ¿cuál es tu descendencia? Son tus hijos. De eso es lo que el Señor está hablando. A mí me llama la atención porque los hijos son ese linaje real. ¿Por qué? Porque tú eres, la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y por ende el fruto de nuestro vientre es un linaje, es una descendencia real. Y sabe, no lo digo yo, la palabra dice así. Cuando el Señor habló con Abraham, me llamó la atención cómo Él se refirió a lo que Él le iba a dar. ¿Quieres leerlo? Mira lo que dice en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Qué importante, porque el Señor empieza a decir, tu galardón será de manera grande. ¿Y qué es galardón? Galardón es premio. Mira cómo el Señor se refería a eso, a tus hijos. El Señor se refería como un premio preciado del Señor. Y me llama también la atención de que Abraham no le dice, ¿qué me vas a dar? Cuando el Señor le dice, te voy a dar un premio, no le dice, no me has dado casa, no me has dado carro, le dice, Señor, no me has dado prole, no me has dado hijo. Automáticamente era tan valioso el poder tener hijos en ese tiempo, y aún en este tiempo es tan valioso que el Señor le dijo, ese premio te lo voy a dar. Mira, es importante porque los hijos son herencia del Señor. Es un premio, es algo tan preciado que mira lo que dice en Salmo 127:3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué herencia más preciosa que el Señor nos ha dado. Y me llama la atención porque dice cosa de estima el vientre. Y si tú te vas a averiguar qué es estima, dice cariño, afecto que se siente por alguien o algo. Cuando está en tu vientre ese cariño, ese afecto que tú tienes que tener por esa herencia que el Señor te dio. Yo no sé tal vez cuál ha sido tu situación o cómo tú concebiste a tus hijos, pero déjame decirte que son una herencia y un regalo del Señor, que Dios todo lo permitió. Y a veces nosotros empezamos a lamentarnos cuando ya estamos encinta y tal vez hablar cosas negativas y que me va a fregar mi negocio, qué sé yo, tenía planes de estudio, tantas cosas. Pero déjame decirte que ellos están escuchando aún desde el vientre de su madre. Tú los estás marcando con palabras o positivas o negativas, pero tú tienes que entender que es una herencia, es algo precioso que el Señor te ha dado. Y desde el vientre tienes que empezar a hablarle, tienes que empezar a marcar la identidad de ellos. Ahora, la pregunta es cómo debemos cuidar esa herencia tan preciosa que el Señor nos dio. Y la respuesta está en Proverbios 22:6. Dice lo siguiente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira, instruye al niño, dice, en su camino. Y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Qué es instruir? Mira lo que es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Eso es instruir. ¿Qué mejor que ideas, experiencias, conocimientos que están en la palabra de Dios? Donde la palabra de Dios los va a instruir, los va a formar. Mira, nuestro papel como padres no es solo formar hijos con buenos modales o tal vez que ellos puedan tocar bien.
Nosotros necesitamos formar adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabes cuántos hijos educados hay fuera de la voluntad de Dios? La verdad que muchos, porque no se trata de que nosotros tengamos que educar simplemente poniendo buenos modales, sino que formarlo bajo la guía, bajo la palabra del Señor. Y déjame decirte algo, que esa formación sí va a ser dolorosa, sí va a tener tiempos difíciles. Mira lo que Pablo relataba y cómo comparaba la formación en Gálatas 5:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, qué importante, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es impresionante porque los dolores de partos, bueno, pregúntale a una mujer, son dolorosos, son fuertes, pero a la vez también estás en el conocimiento de que después de esos dolores viene algo precioso. Lo mismo pasa. Pablo expresaba esto como diciendo, sabes, la formación no va a ser fácil, la formación va a ser difícil. Va a haber momentos en que tú como padre vas a gritar o él como hijo va a gritar porque realmente cuesta formarlos en el camino del Señor. Van a haber cosas que a ellos no les va a parecer. Pero déjame decirte que nosotros estamos puestos por Dios no para caer bien, aunque es importante ser amigo de tus hijos, pero estamos puestos por Dios para poder formarlos, cueste lo que cueste. Y no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de una formación de Cristo en ellos, de algo que no puede ser negociado. Y es importante porque tú puedes decir, pero es lo mismo educarlo. Y no tiene nada que ver porque educarlos, mira, si lo vamos a un plano natural, ¿podés educar a un animal? Se puede educar un perro. ¿Cuántos hemos visto nosotros cuando dicen al perro que se siente o al mismo mono, a tantos animales que tienen buenos modales? Pero la naturaleza, ese es el punto, su naturaleza animal no ha cambiado. Lo mismo pasa con ellos. Puedes educarlo, pero lo que llevan dentro no va a cambiar. Ellos tienen que ser formados a la imagen de Cristo. Y yo quiero hablarte de algo importante porque si tú te das cuenta, la batalla hasta la cruz era para que la simiente no naciera, y después de la cruz la batalla fue para que esta simiente no se reproduzca. Y quiero tocarte un poco este tema. Te voy a dar un ejemplo en Éxodos 1:15. ¿Cómo? Antes de que Jesús naciera, ¿qué batalla hubo ahí? Porque esa era una batalla muy importante. ¿Por qué? Porque sabíamos quién era Jesús y con qué propósito vino. Mira lo que dice. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo del niño, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Perdón, cuando veas el sexo, dice, ¿no? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahora, ¿por qué quería matar? ¿Por qué esta orden de este faraón? ¿Por qué quería matar a todo aquel que era niño? Ojo, ¿por qué? Porque llegó a sus oídos que un niño iba a nacer, que iba a ser el rey. Y claro, él estaba gobernando en ese momento y esto era una amenaza para él, para su reino, para todo lo que él tenía planeado hacer con el pueblo de Israel. Y mira cómo fue que se enteró. En Mateo 2:1 nos habla de esto y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Es algo impresionante porque era toda una trama ya impresionante, porque él dijo: quiero ir a adorarlo. O sea, él estaba, mintiendo, ¿no? Era Herodes, dije Faraón, pero él estaba mintiendo y él estaba diciendo: yo quiero ir a adorarle. Y ahí fue cuando él empezó y dijo: yo necesito que cada niño que nazca, mátenle, quítenle la vida, porque no quiero que nazca, porque yo sé que él va a ser el libertador, va a ser el rey. Y mira, es lo mismo que ahorita nosotros estamos viendo. El propósito del enemigo de matar esta generación, aún desde el vientre, que está tentando con muchas cosas, es porque él sabe el propósito de tu hijo, de tu hija. Y nosotros a veces no entendemos ni sabemos el propósito, y más enterado está el enemigo del propósito de tus hijos. Y es más, mira que en la palabra le ponían los nombres de acuerdo al llamado, al propósito que tenía de parte de Dios. Entonces, en base a eso, ellos cuidaban ese linaje, ellos atesoraban ese linaje de parte de Dios. Y estamos en un tiempo donde estamos viendo tantas cosas suceder. Fíjate los dibujos de Disney, cómo están tanto haciendo los personajes gay, hombre con hombre, mujer con mujer, y desde chico en caricaturas, en cosas que ven tus hijos tal vez de 2, 3 años, 4 años y viceversa, cosas que nosotros como padres no nos estamos dando percatados, apercibidos. Puedes fijarte todas estas imágenes que muestran todo lo que el enemigo está haciendo, porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Lo dejamos con su iPad. Empezamos a hacer, qué sé yo, si trabajamos, hacemos alguna cosa, cuando realmente necesitamos planear bien en qué ellos van a ocupar su tiempo y guardar bien porque su vida, su identidad, porque el enemigo lo que está haciendo es ir en contra de su identidad. Y dijimos al principio algo importante, que la guerra de antes de la cruz era para que no naciera esta descendencia, y después de la cruz era para que no se reproduzca. Ahora ponte a pensar todo lo que está pasando en estas imágenes, en estas cosas que el enemigo está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo puede tener una descendencia mujer con mujer o hombre con hombre? No hay descendencia, no hay algo en la cual pueda sojuzgar al enemigo, pueda empezar y reproducirse. ¿Para qué? Para poder tomar control de esta tierra. Ahora, otro ejemplo que vemos nosotros de lo segundo que les comenté, de la guerra que hay para que este linaje no se reproduzca, está en Éxodo 2. Mira, dice, bueno, no te lo voy a leer porque yo sé que muchos saben la historia de Moisés cuando lo querían matar, y su madre, ¿qué es lo que hizo? Lo puso en una canasta y lo llevó por el río, y ahí fue cuando la hija de Faraón lo encontró, ¿no es cierto? Lo cuidaron. ¿Para qué? Porque había un atentado. Dice la palabra que la madre tenía miedo, el niño era hermoso, tenía miedo que lo mataran, y había un atentado contra la vida de Moisés ya nacido. ¿Y por qué? Porque él era el futuro también libertador del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas el Éxodo? ¿Te acuerdas las plagas de Egipto? Cómo el Señor usó su vida para poder libertar a toda una nación. Ahora, empecemos a entender el propósito y los ataques que están viendo en este tiempo contra nuestra generación. Todo lo que le están formando, todo lo que están haciendo con la identidad de ellos. Fíjate, todas esas cosas nosotros no estamos apercibidos. Ahora, ¿por qué toco este tema tan importante? Porque nosotros como padres somos los que estamos colaborando a que ellos se formen bajo el cuidado del Señor, bajo la formación de Dios, y tenemos que colaborar para que su identidad de ellos esté súper bien marcada por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos instruirlos si nosotros mismos no estamos bajo el gobierno de Dios? ¿Cómo lo puedes llevar
a un lugar donde tú no has estado? ¿Cómo le puedes hablar de adoración? ¿Cómo le puedes hablar de principio, de moral, cuando nosotros mismos estamos llevando una vida que no está acorde con el Espíritu Santo? Ahora, algo que quiero llevarte es a Génesis, porque vemos desde un principio en Adán y Eva como una familia, como la primera familia que el Señor estaba formando, cómo el enemigo atentó directamente con ellos, que son los padres, ¿no? ¿Para qué? Para que no se forme una descendencia real con ese propósito de Dios, sino que meter el pecado. Ahora mira, quiero leerte, porque fruto de esto hay una guerra. Y esto lo podemos ver en Génesis 3, dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí está hablando cuando la serpiente fue, la engañó, le dijo que comiera del fruto, por si no sabemos o no recordamos la historia, y Eva pecó. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho que de ese árbol no podía comer ningún fruto, ¿no es cierto? Ahora, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esto es importante. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¡Wow! O sea, mira esa guerra, ¿a causa de qué? De un pecado que fue la serpiente, fue el mismo Satanás, introdujo ese pecado. ¿Por qué en Eva? Eva era la portadora de la simiente, ella era la que iba a cargar ese niño en su vientre, iba a ser una parte muy importante para marcar la identidad de su hijo y para que pueda haber una descendencia real que gobierne, que sojuzgue la tierra como desde un principio fue decretado por el Señor. Y entonces ahí estuvo la intervención de Satanás. Ahora, lo importante que dice que Él va a poner enemistad entre su simiente y la simiente de ella. ¿Qué es simiente? Mira lo que dice. Aunque básicamente semilla y simiente aluden a lo mismo, esta es la unidad biológica que permite la perpetuación de la especie. Esto sigue, pero en realidad tiene que ver con esa semilla, ¿no?, que llevamos nosotros, esa simiente que va a tener guerra con la simiente de Satanás, tantos principados, los huestes espirituales de maldad, los frutos que son de Satanás, el odio, la mentira, todo lo que tiene que ver iniquidad, pecado, todo eso va a haber guerra. El Señor lo decretó desde que entró el pecado, dijo, voy a poner esa enemistad. Entonces, ¿por qué esa guerra? ¿Tú te has puesto a pensar por qué tiene que haber esa guerra? Y mira, el enemigo sabe muy bien la promesa de Dios para tus hijos. Yo en Génesis 13 encontré una promesa súper importante, 13, 14 y 15. Mira lo que dice. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues mira, toda la tierra que ves te la daré a ti y tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contar. Es impresionante, es que realmente uno se queda sin palabra, porque cuando vos lees la palabra ni siquiera necesitas explicar esta parte. El Señor está diciendo norte, sur, este y oeste, como si fuese una promesa de posesión, una promesa de gobierno. Y es importante porque el mismo gobierno aún para el mismo Satanás. ¿Te das cuenta? Tus hijos gobernarán la tierra, la descendencia, dice el Señor, será muy grande tu descendencia para que tengan gobierno sobre la tierra. Donde tú mires el norte, el sur, va a ser descendencia de Jehová de los ejércitos para que gobierne, para que sojuzguen la tierra, para que tengan autoridad sobre ella. Entonces también puedo ver que el Señor es un Dios de generaciones. Me llama la atención porque el Señor me llevó a Hechos y mira cómo Él se presentó, porque
Si dice que el Señor va a darle la tierra y que su descendencia va a ser grande, es porque va a estar el padre, el hijo, el abuelo, el tatarabuelo. ¿Te das cuenta? O sea, la descendencia va a ir creciendo. Y eso es lo que el Señor me decía, yo soy un Dios de generaciones. Mira, cuando yo me presenté a Moisés en Hechos 7, dice, al ver esto Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor vino a él la voz del Señor. Y mira lo que dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es impresionante, impresionante. O sea, para mí eso, imagínate que a mí me digan, yo soy el Dios de tu papá, de tu mamá, ¿te acuerdas de tu abuelo, de tus hijos, de tus nietos? O sea, yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que pelear, como dice el dicho, uñas y dientes para que la descendencia nuestra crezca, que nosotros seamos esa descendencia, ese linaje real del Señor. No solo nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, sean esa descendencia y así siga corriendo. Y la promesa del Señor de que esta tierra sea gobernada por un linaje real, que es el linaje de Jehová de los ejércitos, con principios, con valores, con justicia. ¿Cómo crees que sería esta tierra? ¿Cómo crees que sería Bolivia o de la nación donde tú nos estás viendo? ¿Habría más problemas? Claro que no, porque habría gente no solo educada, sino que gente formada en la palabra de Dios, gente con principios, gente que anda en justicia, en autoridad de Dios. Y yo creo que realmente eso es algo clave para el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos una generación de gobierno, una generación que actúe en justicia. Otra promesa que pude encontrar fue en Génesis 22 y dice lo siguiente: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia, escucha bien, poseerá las puertas de tus enemigos y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz. Wow, o sea, dice, ellos serán una simiente que da fruto porque las va a multiplicar. Ellos poseerán las puertas de tus enemigos y ellos serán bendición para las naciones. ¿Quién no quiere eso para nuestros hijos? Yo no sé tú, pero yo quiero eso, que ellos sean esa descendencia que se multiplique. Y sabe, tanto a nivel natural como espiritual, que ellos sean esos líderes, que detrás de ellos venga toda una generación siguiendo los pasos, reconociendo que Jehová, que son un linaje bendito de Jehová. Yo creo que como padre lo mínimo que deseamos es eso para nuestros hijos. Lo mismo, que poseerán las puertas del enemigo. Qué impresionante promesa. No habrá nadie que pise la cabeza de ellos, sino que ellos pisarán la cabeza del enemigo, porque está decretado desde el principio. La palabra dice, lo que acabamos de leer, que nuestro linaje, nuestra descendencia va a pisarle la cabeza al enemigo y ellos serán bendición para todas las naciones. Pero hay algo que yo puedo ver acá cuando el Señor le hace esa promesa a Abraham. Le dice algo muy importante: porque tú obedeciste a mi voz. Qué importante, qué papel tan importante nosotros como padre contamos para que esa promesa se cumpla. ¿Sabes por qué Satanás está tanto atacando a las familias, a los matrimonios? Por eso mismo, porque desde la familia es donde ellos agarran principios, desde la familia es donde ellos, su identidad es formada. Pero en un hogar donde hay pelea, en un hogar donde te diriges de una forma diferente a ellos, ¿cómo puede haber una identidad bien marcada? ¿Cómo ellos pueden saber el propósito de Dios? ¿Cómo ellos pueden saber lo bueno y lo malo si ellos están viendo en los padres injusticia, pecado? Están viendo que ellos no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Mi pregunta es: ¿con qué autoridad nosotros podemos hablarle de Dios? ¿Con qué autoridad nosotros podemos introducirlos en la palabra si nosotros realmente no estamos viviendo lo que queremos que ellos vivan? Necesita haber un respaldo de autoridad, un respaldo de parte de Dios, porque todo lo que tú haces te va a dar autoridad para con ellos. Porque si no, vas a tener la típica frase: ¿y cómo tú o como papá
Entonces, desde ese punto es importante que nosotros alineemos nuestra vida y que busquemos al Señor, de que ellos vean que sus padres son gente de intimidad, que sus padres buscan al Señor, que sus padres tienen temor de Dios. Empieza a analizar tu vida. Y yo digo, no es tarde para que tú cambies. Claro que no. La palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. No es tarde, mucho más ahora, cuando el Señor está buscando ese linaje real, esa descendencia, esos adoradores en espíritu y en verdad. Es tiempo que empecemos primeramente desde nosotros para poder transmitir eso. Mira, en Primera de Samuel yo pude ver el ejemplo de la mamá de Samuel, Ana. Mira lo que dice. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Mira lo primero que ella, una actitud de agradecimiento, porque ella sabía que lo que Dios le dio no era cualquier cosa, era la herencia, como dijimos al principio, era ese premio, ese galardón. Y ella dijo, yo lo voy a entregar, no es para menos, lo mínimo que yo tengo que hacer es entregártelo a ti, consagrarlo. Y ella hizo esa actitud, ¿me entiendes? Y si ustedes ven la historia de Samuel, él vivía en el templo, él ministraba la presencia del Señor, ahí aprendió a escuchar la voz de Dios, porque también es importante que tuvo alguien al lado, como ese sacerdote Elí, que le dijo, cuando el Señor te hable, dime Jehová o habla Jehová que tu siervo escucha. Qué importante es que tú le digas cómo fue tu experiencia con el Señor, cómo fue que empezaste a escuchar la voz, los aciertos, los desaciertos. Muchas veces mis hijos me han venido a preguntar, ¿esto es del Señor? ¿Cómo puedo saber que es del Señor o no es del Señor? O cosas de la palabra. Entonces ahí es donde yo me remonto al lugar donde yo estuve y le digo, el Señor así me mostró. El Señor de esta forma dirigió mis pasos, porque hay una experiencia y una vivencia con el Señor. Pero si tú no tienes esa vivencia, esa intimidad con el Señor, ¿cómo tú puedes llevarlo? ¿Cómo tú puedes instruirlo? Mira que es súper importante eso. Y las tinieblas en este tiempo están avanzando a 1000 por hora. Hemos visto imágenes, programas y tantas cosas de lo que está pasando. Y en este tiempo es clave que tú, lo primero que tienes que afirmar en los niños es la identidad. Y sabe, el Señor mostró algo muy importante, lo cual quiero compartirte, que tiene que ver cómo podemos nosotros hacer frente a esos ataques, a ese avance de las tinieblas, cómo podemos nosotros afirmarlo en su identidad. Y el Señor me llevó a la historia de Jesús. Yo quiero contarte que, no sé si tú te acuerdas, cuando Jesús nació, vinieron los Reyes Magos y le ofrecieron muchos regalos. Pero, ¿sabes? No eran cualquier regalo, eran regalos que ciertamente eran claves para que sea afirmada la identidad, que hablaban mucho de aquel que estaba naciendo. Y quiero empezar con el primer regalo que le dieron a Jesús, porque es la forma que nosotros tenemos que hacer para poder educarlos y poder llevarlos a una formación donde nadie pueda ultrajar a tus hijos, donde nadie los pueda hacer dudar de su identidad. El primer regalo que vinieron los Reyes Magos fue el oro. Y mira, con el oro estaban reconociendo la realeza de Jesús. Y a mí me llama la atención porque Jesús mismo sabía quién era Él. Esto lo vemos en Lucas 23, donde dice, Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, respondiéndole dijo, tú lo dices. Ahora, mira qué importante, los Reyes Magos sabían que Él era el Rey, sabían la realeza, reconocían y le decían, este regalo, este oro es porque reconocemos esa realeza. Y tú como su padre tienes que hacerle ver que ellos son esa realeza, que ellos son ese linaje escogido por Dios, que nadie puede agarrar y menospreciar o hacerlos valer menos, y que ellos mismos se sientan de una forma como que yo no valgo, o tal persona, porque en algún momento dado va a haber roces tal vez con amigos, no sé, con diferentes personas que lo hagan sentir mal.
Lamentablemente van a tener que pasar por esos momentos, pero cuando ellos saben su identidad, saben que son hijos del Rey, cuando ellos saben que no hay nadie que les pueda quitar lo que el Señor desde el vientre de la madre los afirmó, vas a tener hijos seguros de sí mismos, vas a tener hijos que aunque les digan lo contrario, ellos saben quiénes son como el mismo Jesús. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo los estás llamando? ¿Les estás llamando como esos linajes, como esos líderes de esta generación, como esos portadores de la gloria de Dios? ¿O les estás hablando como el vago, como el, qué sé yo, a ver, ponte a pensar cómo te has estado dirigiendo a ellos, como el torpe? Y tantas otras palabras que están marcando y definiendo su identidad y su misma autoestima para que ellos puedan en esta vida desenvolverse de una forma diferente, para que los que vengan le digan lo mismo y ellos acepten porque digan: mis padres me llamaron tonto, mis padres me dijeron que yo no servía. Pero si tu vocabulario, tú como padre empiezas a afirmarlo y hacerles ver que ellos son ese linaje real, que ellos son ese real sacerdocio elegido por Dios desde el vientre tuyo, ellos se van a dar cuenta y no van a ser menospreciados por nadie. Otra cosa que vemos en los regalos de los Reyes Magos es el incienso. Y mira, el incienso era un homenaje a la divinidad, tenía que ver con adoración. Y en Mateo 4 podemos ver esto, porque adoración no es el que nosotros cantemos una alabanza bonita o toquemos una alabanza bonita. Tiene que ver cuál es tu respuesta ante todas las ofertas del enemigo, porque la obediencia es adoración. Y esa respuesta que tú tienes va a ser una adoración, un olor grato y fragante al Señor, y tú tienes que enseñarles eso a tus hijos. Y esto lo podemos ver en Mateo 4 con la tentación de Jesús. Tú te das cuenta cómo venía el enemigo y le decía: si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Después el Señor le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirá. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mira lo importante que es esto. El enemigo vino a ofrecerle un todo a Jesús, pero él no solo se sabía la palabra, sino que sabía cuál era su identidad de rey, que sabía qué era lo que tenía que renunciar y por qué lo tenía que hacer, porque él sabía su llamado. Y sabe, es importante porque aquí el Satanás empieza a decirle: te voy a dar esto, te voy a dar aquello, renuncia a esto, adórame. Ahora, qué importante es que tú enseñes eso a tus hijos, que van a venir tantos ofrecimientos que tal vez puedan ser tentadores, tal vez algún trabajo donde ellos tengan que hacer algún tipo de injusticia, tal vez si son músicos algún tipo de tocada con una canción que el Señor no le gusta para tal vez hacerse famoso. Yo no sé, tantas cosas de acuerdo al diseño que tienen tus hijos, porque el enemigo lo primero que va a ver eso. De acuerdo al diseño va a empezar a tentarlos, va a empezar a ir en contra de la adoración de su obediencia. Y qué importante es que tú les enseñes eso, que su obediencia a Dios no es negociable, que aunque vengan y le ofrezcan lo que le ofrezcan, la lealtad a Dios es adoración. Y ellos tienen que saber que van a haber cosas tentadoras, cosas que tal vez le pueden llamar la atención, pero primeramente está el reino de Dios, su justicia, primeramente está Él en su corazón, y que todo va a ser añadido de acuerdo a las promesas de Dios, a la voluntad de Dios, de acuerdo a su propósito, a su llamado. ¿Cuántas veces a veces como padre tú ves esas cosas tentadoras que tal vez propuestas que le vienen a ellos y tú dices: no vendría mal esto?
Tal vez estamos necesitados y tal vez sería bueno que toques después de la iglesia en un karaoke, en un boliche, porque te puedes ganar y total te estás ganando la vida, no estás participando, simplemente estás trabajando. ¿Cuántas excusas así? Digo solo como un ejemplo para los que tal vez sus hijos son músicos. Hay muchos ejemplos, tal vez en el banco, yo no sé en qué tipo de trabajo, borra tal número y pon este. Y tantas cosas, tantas injusticias que tienen el respaldo de los mismos padres. Casos he visto muchos. Pero cuando ellos saben quiénes son, saben que tienen que rendir esa adoración, esa lealtad al Señor, nada va a ser negociable. Todo lo que le ofrezca el mundo, lo que le ofrezca el enemigo, nada, ellos no van a cambiar su adoración a Dios, porque no solo lo ven en sus padres, sino que ven desde que de muy chico tú los instruiste en la palabra de Dios. Dijimos al principio que nosotros necesitamos instruir a los niños para que cuando sean grandes no se aparten de Él, cuando sean viejos, dice la palabra. Lo que tú le enseñes en este tiempo, aún de bebecito que están, aún desde el vientre, como te decía, y mucho más creciendo en la adolescencia y todo, va a marcar de una forma súper impresionante su forma de actuar con el resto. No vas a tener hijos que van a estar hablando sonceras o incitando a la pelea, al bullying, sino que vas a estar hijos que están todo el tiempo hablando del Señor, evangelizando, adorando, qué sé yo, componiendo canciones del Señor que cambien esta generación. Y eso es importante porque se habrán criado en un lugar donde ellos vieron que los padres, la familia, buscaban al Señor, que lo más importante era eso antes que cualquier oferta. Entonces eso tiene que ver mucho con cómo están ellos viviendo en la casa y lo que tú les estás enseñando. Otro regalo que podemos ver es la mirra. Y la mirra es súper importante, mira, porque esto anunciaba los padecimientos del Señor por la humanidad. Con esto los reyes les estaban diciendo: reconocemos tu realeza, reconocemos la adoración que tienes con Él, con el Padre, pero también reconocemos los padecimientos que vas a tener por causa de tu identidad como hijo de Dios. Y es lo mismo. En nuestros hijos es exactamente lo mismo. La mirra significa sufrimiento. ¿Sabes? Esta es obtenida de un árbol. Dice que cuando se cortaba era amarillo, pero después de un tiempo era rojo y con el tiempo se hacía amargo. Entonces nosotros vemos en el mismo historia de Jesús como el padecimiento de ir hasta la cruz, el sufrimiento. La palabra dice que Él sudó gotas de sangre, pero Él tenía bien claro el llamado, el propósito por el cual estaba en esa cruz, porque si no estuvieras tú y yo aquí. Lo mismo, tus hijos tienen que tener bien en claro los padecimientos que van a pasar, los sufrimientos. La palabra dice: en este tiempo tendrán aflicción, pero crean, yo he vencido al mundo. A veces le presentamos un evangelio light, un evangelio que hijo, tú eres el hijo del rey y nada te va a pasar. No, eres el hijo del rey y como tal vas a sufrir, va a haber desprecio. Va a haber gente que va a hablar mal de ti a causa del evangelio. El mismo Jesús en Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Sabes, todo ayuda bien. Y para que no los agarre desapercibidos a ellos, cuéntales tus experiencias como padre, cuéntales tus procesos y diles también que ellos van a pasar por procesos, por padecimientos en los cuales va a haber tal vez una traición de un mejor amigo porque tal vez lo querían inducir a cosas malas y aunque era su mejor amigo o amiga, ellos tuvieron que renunciar a esa amistad. Y viceversa, tantas cosas que nosotros como cristianos vamos a padecer, el desprecio. Es interesante porque muchas cosas, fiestas o cumpleaños en los cuales ya no me invitaban por lo mismo, porque yo no quería estar en un lugar donde iba a exponer o iba a ser de mal testimonio, aunque yo no bebiera, aunque yo no bailara. Pero el hecho de estar en un ambiente donde sabes que
tal vez se van a decir cosas malas y es un ambiente donde te vas a contaminar. Va a haber lugares donde no podemos ir como cristianos y eso va a causar de que te rechacen, eso va a causar de que te ignoren. Pero ¿sabes qué hermoso es saber que estamos construyendo el reino de Dios en la tierra? Que a través de personas determinadas y de hijos determinados que conocen su linaje, que conocen su descendencia, conocen su origen, ellos van a poder marcar la diferencia en esta generación. Hoy quería hablarte de esto y realmente que empecemos a analizar de que podemos formar una generación de adoradores, una generación que está desalineada con el propósito de Dios, una generación de impíos, que simplemente ellos, en vez de ser una bendición para este tiempo, para, como decía la promesa, para la descendencia de Abraham, para las naciones, no van a aportar nada a la nación. Ellos pueden ser, quién sabe, los futuros presidentes de tu nación, con valores, con principios, donde Dios los pueda poner en un lugar de gobierno, donde ellos puedan establecer la palabra de Dios y bendecir a toda una nación, hacerla bienaventurada, como dice la palabra, que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso se hace a través de hijos y hijas con identidad, con propósito claro. Pero también eso nace de una familia que tiene el gobierno de Dios, una familia que sabe que la descendencia que tiene la tiene que cuidar como esa heredad del Señor, instruirlos en la palabra, formarlos, aunque esto duela, aunque esto sea como dolores de parto, como decía Pablo. Mira, no tengas miedo a que tus hijos te odien por decir no. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque si tú quitas ese miedo, quiere decir que estás listo para formar en ellos a Cristo, a ese Cristo que cuando vean a ellos realmente hablen de Jesús, porque ellos transmitirán la gloria de Dios y nos digan: el hijo de fulano, fulana, vieras qué malcriado, vieras qué pecador, qué tantas cosas negativas, sino que cuando vean a tus hijos y tu familia glorifiquen a Dios, cuando vean a tus hijos realmente ellos como padre quieran que sus hijos sean como los hijos tuyos. Entonces nosotros como padres necesitamos ponernos a la brecha, necesitamos empezar a avanzar más rápido que las tinieblas, porque las tinieblas están poniendo, como dijimos, por todos lados los dibujos, series, tantas cosas donde los niños que no tienen tu atención, que están con iPad todo el día, con celulares, están alimentándose eso y están como reseteándole todo en su mente, su identidad, su propósito. Es importante que como padres empecemos a afirmarlo con este ejemplo que te di, cómo era tan importante los Reyes Magos trayéndole oro, trayéndole incienso, trayéndole mirra. Dile lo bueno, dile lo malo, pero que ellos su adoración no se negocie. Que la formación en Cristo Jesús, así tengas un tiempo como dolores de parto, que ellos griten, que nosotros gritemos de ver que realmente es difícil formarlo, pero a la larga verás el fruto, que ellos glorificarán, amarán a Dios y serán testimonio aquí en las naciones. Tu descendencia y poseerá las puertas del enemigo. Eso es lo que Dios viene a buscar, una generación que arda por Jesús, una generación que no negocia su lealtad, su adoración, una generación que sabe que no por un sufrimiento, porque vemos muchos que por sufrimientos y procesos se apartan del Señor porque no tienen bien claro la identidad. Jesús tenía clara la identidad como hijo de Dios y sabía lo que iba a padecer. Él decía: escrito está que yo padezca esto porque después viene esto. Ellos lo mismo van a decir: yo soy hijo de Dios, no importa que me menosprecien, porque en la palabra dice que me van a menospreciar, pero mi lealtad al Señor no va a cambiar. Que el Señor te bendiga. Yo quiero hacer una oración por tu generación, por tus hijos, para que el Señor nos dé esa sabiduría como padres para poder dirigirlos en un buen camino. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque reconocemos, Señor, que la sabiduría, Señor, viene de ti. Reconocemos que como Padre muchas veces nosotros te hemos fallado, Señor. Padre, pero queremos, Señor, formar esos adoradores en espíritu y en verdad. Queremos, Espíritu Santo, darte esa herencia que tú nos has dado, cuidarla, instruirlo, Señor,
Padre, que ellos tengan bien claro su identidad, que tengan bien claro, Señor, su lealtad a ti, que no sea negociable, Señor, la obediencia a ti. Padre, que cuando vengan muchos, Señor, a querer hacerle dudar de su propósito, ellas sean firmes porque reconocen quiénes son en Cristo Jesús, Señor, ese linaje real que tú nos has dado, el cual deberemos, Señor, cuidar, proteger del enemigo. Ayúdanos a que como Padre tengamos la sabiduría de instruirlos, Señor, y poder darle el ejemplo y con esa autoridad, Señor, poder hacer que ellos sigan nuestros pasos, Señor, y formar en ellos adoradores en espíritu y en verdad. Yo profetizo ese remanente sobre cada uno, Señor, de la familia, ese remanente, Señor, de adoradores, papá. Padre, que de nuestra boca va a salir palabras de afirmación hacia ellos, Señor. Perdona porque muchas veces, Padre, hemos maltratado con nuestra palabra, Señor, y hemos empezado, Señor, a arruinar todo el plan, Señor, que tú tenías para con ellos, Señor. Pero en esta hora, Señor, queremos, Señor, afirmarlos en su identidad, Señor. Los bendecimos y declaramos que son esa generación apasionada por ti, para este tiempo y para esta hora. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, y para mí fue un privilegio poder compartir la palabra contigo. Bendiciones.